Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea de donde te estés conectando a este nuevo episodio de Reinas hasta donde tope. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema maravilloso y estamos aquí cinco reinas: Lucía, Lorencita, Idalia, Lolita y yo, Mariana. Y hoy vamos a hablar de los cuidados, de qué pasa cuando nuestros padres pues empiezan a hacerse mayores, ¿no? Y entonces, bueno, también nos empezamos a colocar en un lugar distinto como pues como hijas ya también de padres a los que pues muchas veces tenemos que empezar a cuidar o queremos también empezar a cuidar. Entonces, bueno, pues ¿qué les parece si hoy abrimos la sesión de esta corte de reinas? Y bueno, pues tú también súmate a comentarnos si esto tú lo has vivido, cómo lo has vivido, si se te está dificultando algo, escríbenos. eh, y bueno, pues estamos para escucharte. Pero bueno, ¿cómo ven este tema del día de hoy, chicas? Buenísimo, yo creo que es un tema súper interesante para tocar en el podcast porque estamos en una edad todas y supongo que habrá muchas personas que nos escuchen que también estén más o menos en esta rodada, que no voy a decir cuántos años, nada más voy a decir que estamos en cierta etapa en donde empezamos a ver a los papás envejecer y muchos han llegado a una etapa en donde tienen temas de salud, ¿no? Y que necesitan apoyo, necesitan cuidados y nos convertimos un poco pues no quiero decir como en sus papás, porque no, pero sí en sus cuidadores, en sus acompañantes en esta última etapa y creo que es una etapa en donde se viven demasiadas emociones, bueno, creo que en todas las etapas, pero es como parte de un duelo, ¿no? El empezar a ver cómo envejecen tus papás, que ya se acerca el final de la vida. Y no sé, a mí me pasa mucho que últimamente he estado pensando en eso, como, wow, ya estoy en un punto, yo en mi vida en el que pues ya, o sea, como a la mitad y ya empiezas a ir hacia abajo, ¿no? Como que se empieza a acercar el momento de ir envejeciendo y acercándote a la muerte, que es inevitable que todos vamos a pasar por ahí, pero hay muchas emociones de por medio, como de repente puede haber como un poco de nostalgia, a veces arrepentimiento, ¿no? Que es lo que hablábamos hace rato con lo de la adolescencia y tal, y te regresas y dices, chispas, o sea, fui la peor, ¿cómo, cómo me porté así? Y bueno, al final concluyo en que son etapas de la vida y que cada etapa tiene sus peculiaridades, sus cosas importantes, sus retos en los que hay que enfrentar y esta es otra más, es como la última etapa de la vida y que tiene retos, pero también hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar, llegar a ese punto en donde ya ves a tus papás con compasión, con amor, con perdón, porque te culpé, porque te hice, porque te dije, porque, ¿no? Sí, de acuerdo, Idalia. Y no sé, ¿se me escucha bien? ¿Ahora sí? Sí, ya. Ok, vale. Reflexiono respecto a lo que compartes y efectivamente es un duelo como muchos, creo que el ser humano vive muchos duelos a través de la vida, ¿no? Y ya empieza uno a hacerle como ese análisis. Sin embargo, siento que para ninguno estamos preparados, ni estaremos preparados. El ver envejecer a los papás y efectivamente casi empezar a tomar decisiones por ellos y convertirnos un poco en esa dinámica que se ve contraria porque ya somos como ese lugar, no, ocupamos ese lugar del adulto y ellos empiezan a ser los niños con muchas actitudes y con muchos comportamientos similares que a veces retan, que a veces chocan. Y es una mezcla de emociones
que uno no alcanza a imaginarse cuán eh, fluctuantes son. Porque así como hay reconocimiento y hay gratitud y hay perdón en todo eso, también está la nostalgia de verlos envejecer, de verlos de ver, de más bien como de empatizar cómo es sentir ya no valerme por mí mismo, no porque no tenga las capacidades físicas, sino porque aquellas cognitivas también empiezan de alguna manera como a retroceder o se vuelve más lento o hay memoria que se empieza a detener, o sea, ¿no? Ya no hay la misma capacidad y llega a doler, ¿no? Empatizar tanto cuando uno está ahí, cuando uno está ahí dándole frente a la situación. Y ese darle frente precisamente como impacta tanto en la emoción, digo yo, hablando de varios hijos, o sea, varios hermanos, pues hay choques entre los sentires, porque volvemos otra vez como a experimentar, contrariamente de ese lugar de niños, cuando estábamos en casa y empezamos a pelear por quién da más a los papás y a quién reconocen más y cuánto mejor le doy. Y entonces, y empezamos a codearnos a darnos codazos y a empujones y todo, y viene una revolución absurda en la sintonía y la relación de hermanos. Lo hablo desde mi lugar personal, pero también desde lo que investigué para poder entender, porque estaba haciendo un caos muy fuerte, ¿sí? Y bueno, pues digamos que en este punto de las emociones y la situación de verlos envejecer es como lo que comparto desde mi experiencia. ¿Cómo ven? Muy bueno eso, ¿sabes? Yo creo que con el envejecimiento nos han contado un cuento. Mm, un cuento que no es muy lindo, porque nacer y llegar al mundo hay mucha pompa, hay mucho cariño, apoyo, arrurú. Todavía a los jóvenes pues se les sigue apoyando, impulsando, ¿no? La edad adulta, te casas igual. O sea, hay como hitos en la vida que se celebran y todo, pero no he visto así como que sea muy normal que se celebre llegar a la vejez, no porque se tenga que celebrar, pero es un momento de la vida que se tiene bastante castigado culturalmente. Volverse viejo es pesado para mucha gente, no es motivo de sentirse sabio, digno, no sé qué, orgulloso de la vida. No, es el momento de no te dejes de los que se quieren aprovechar de ti. Cuidado que como ya no se te entienden, no te van a poner atención, ¿no? Ah, ya soy viejo, ya me pierden el respeto, decía mi papá. Recuerdo que le decía, papi, ¿por qué no se deja sus canas normales, así, digo, como envejecer normal? Él siempre se teñía sus canas y me dice, es que si me dejo las canas me pierden el respeto. Y sí, asociamos el envejecer con que se pierden capacidades, ¿no? Se pierde incluso la familia, incluso los nexos a veces más cercanos o, o bueno, se sufre una especie de aislamiento. Entonces, para empezar a envejecer, es un cuento que nos han echado, yo creo que un poco pesado, ¿no? Y luego nadie nos avisa, como decías, Lucía, y también comentaba Dalia, nadie nos avisa que vamos a volvernos responsables, por no decir papá, mamá, ni nada de los, sino responsables de los papás. Uno advierte como que, uy, igual y si esto va a pasar, pero llega un momento en donde sácate, ahí estás ya frente a tu padre o a tu mamá con un diagnóstico, con una enfermedad, ya sea física, mental o de las dos. Y aparte del duelo que comentaban que se vive, creo que se vive también es toparse con la realidad de que esa persona que conociste de pronto de un carácter súper fuerte, regañona o regañón, o con tanto brío, en fin, ya no es esa persona, ya lo que haya sido transformó la personalidad de nuestros padres y de nuestras madres. Entonces, el trabajo para los acompañantes, hijos o como se llaman, cuidadores, para nosotras como hijas, es también tocar la realidad
así yo vea la misma imagen, ya no es la persona, ya no es esa personalidad, para no seguir peleando de pronto y por ahí conozco personas que se resisten a entender a sus padres ya adultos, ¿no? Adultos mayores. Pero es que la verdad es que ya se ha ido desocupando esa personalidad que tenían y ahora llegan otros rasgos, otras características, ¿no? A las que tenemos quizás, digo tenemos porque quien se entrega o quien se dedica o quien decide estar cerca de sus padres, pues eh, es casi que un mandato, ¿no? El aceptar la realidad, ¿no? El tener que aceptar algunas cosas para poder avanzar con ellos y realmente cuidarlos y realmente entregarles y hacerles la vida más amable. No sé cómo se escucha, pero yo lo he vivido así. Ujú. Pues yo, justo cuando empezamos a poner este tema sobre la mesa, eh, pensaba y recordaba una película que a mí me ha gustado mucho y que ha sido importante en mi vida, que es Como agua para chocolate, ¿no? Que justo habla como de toda esta cultura, porque además estadísticamente también las labores de cuidado, o sea, en general, llámese de los hijos, de los padres, de la casa, está más puesta como en el lado femenino que en los hombres, ¿no? O sea, sí, esta labor de cuidado, digo, claro, también hay hombres que se encargan del cuidado de sus padres, ¿no? Pero generalmente es más desde, eh, pues, el rol de las mujeres o de la parte femenina. Pero pensaba en esta película de Como agua para chocolate, donde justo el personaje principal había esta pues como este mandato, ¿no? De que la hija más pequeña, esa no se podía casar porque esa como su misión de vida era quedarse a cuidar a los padres, ¿no? Y estamos hablando de épocas donde, bueno, pues a veces había, Ahí se congeló Mariana, ¿verdad? bueno, Ahí ¿cómo? estás. Ah, Es que te ya, habías congelado. ok. Bueno, decía que por lo menos la película son tres hermanas y bueno, Tita es la más pequeña, ¿no? Pero podíamos hablar de familias muy grandes y de todos modos la hija más pequeña era la que pues tenía como esta misión de quedarse a cuidar a los padres. Pero también hoy día, o sea, que las familias son muy pequeñas o donde ya nada más hay un hijo o una hija, pues también esto se vuelve en algo para pensar y más cuando la curva de crecimiento se está invirtiendo. Hoy más gente se vuelve vieja que más gente está naciendo, ¿no? Entonces, es interesante verlo. Digo, a mí me cuestiona, yo soy la mayor de tres hermanos, la única mujer, y sí, o sea, yo tengo muy claro que yo deseo cuidar a mis padres, ¿no? Y esto que hablaban ahora del duelo es importante tenerlo presente porque sí, ya no son los que eran, pero al mismo tiempo, eh, para mí ha sido, y lo comparto, como muy necesario ubicar que ellos siguen siendo los padres, ¿no? Aunque nosotros les cuidemos, en esta parte más sistémica, es como no llegar a romper el orden del amor, ¿no? O sea, sí hay un orden en el que finalmente ellos siguen siendo los padres. Es bien difícil porque de repente uno es muy fácil empezar a voltear la tortilla y empezar a decir, ah, no, pues ahora son chiquitos y así los tratamos, ¿no? Y así decidimos y así hacemos para ellos, pero para mí una de las grandes lecciones es eh, no perder de vista que yo sigo siendo hija, ¿no? O sea, aun cuando los esté cuidando, aun cuando eh, ya no sean, mi papá ya no sea el hombre de hierro que en algún momento fue y a veces esté muy mermado de su salud, eh, pues bueno, él sigue siendo mi papá, ¿no? Y no es mi hijo. Entonces ese Claro. es uno de los puntos más importantes
que me gustaría compartir hoy. Sí, claro, sí, de acuerdo. Y algo, ay, ahorita es que Lolita levantó la mano, pero es que quiero decir algo rápido, porque justo también es importante como aprender de estas experiencias, ¿no? De cómo, porque bueno, antes no había tanta información de cuidados de la salud, pero eso nos deja también como, bueno, a mí me ha hecho hacer conciencia, mis papás están perfectamente bien, gracias a Dios, se cuidan un montón y ellos me han dado ese ejemplo, ¿no? De, o sea, se cuidan muchísimo. Y entonces también me hace hacer conciencia de el ver en mi entorno cuántos papás están enfermos y tal, ¿no? Entonces me hace hacer conciencia a mí de cuánto me quiero cuidar yo para no ser, para no estar enferma y que Loren tenga que cuidarme, porque además es una, ¿no? Es como dices, es una familia súper pequeñita y pues es ella solita. Entonces no quiero, o sea, quiero durarle la mayor cantidad de años saludable y en buen estado. Y la verdad es que quisiera llegar hasta mi último día, como mi bisabuelo que se murió a los 102 años, que se metió a bañar, se bañó, se sentó en el sillón, cantó y se durmió y se murió. Así. Ah, ya entiendo por qué dijiste que a tus 50 ya la curva va para abajo. Yo dije, oh, desde los 35 estamos ya de para abajo. Pero es que tu expectativa de vida es más alta. Siempre Ah, sí, he pensado que estoy a la mitad de mi vida y aún así ¿sí? no dejo de pensar que ya se está acercando el momento de como ya voy de bajada, ¿no? Como ya quiero Aterrizando, vamos como casi aterrizando. cambiar el estilo de vida, como más tranquilo, pienso en mi pensión, en cómo voy a vivir cuando tenga 65 años, que sí quiero seguir trabajando, pero pues ya no al mismo ritmo, ¿no? Ya como más por hobby, más por entretenerme y por seguir contribuyendo, por supuesto, pero ya no con esa expectativa de hay que trabajar todos los días 8 horas para ganar dinero y poderme sostener, sino que ya tenga mi ahorro y mi salud bien linda y poder disfrutar la vida de otra forma. Pero bueno, esa parte también me confronta el pensar que se acerca la muerte, ¿no? Como que cada vez estamos más, y pues claro, mis papás también, aunque estén saludables, cada día están más cercanos. Y no sé cómo se vivirá. O sea, me pregunto también cómo las personas que tienen 80 90 años, ¿qué pensarán? O sea, todos los días se levantarán y dirán, o sea, ¿cómo se vivirá? ¿Qué habrá en la cabeza de una persona que tiene esa edad? Porque son cosas que no se hablan, ¿no? Son cosas que muchas de esas cosas se quedan en nuestra cabeza y no las hablamos. Oye, yo creo que lo que habita en la cabeza de las personas de esa edad dependerá de cómo esté su salud, ¿no? Pero una de lo que yo escucho, no sé, de mis papás, de todos sus compañeros de generación y tal, es que quieren dormir, ¿no? O sea, que quieren como, ay, como descansar, como disfrutar de una taza de café y poderse quedar como en el limbo, ¿no? O sea, como... Y habrá otros que quizá lo que más quieran será ir a correr, ¿no? Si es que toda su vida corrieron, en fin, ¿no? O sea, yo creo que dependerá mucho, incluso si tienen como alguna enfermedad o no, ¿no? Por ejemplo, todas las demencias, ¿no? Que son, uy, o sea, profundamente nos tocan a esas edades, ¿no? Y, y sí, esto que decían de ver a los papás pues no como aquellos que nos criaron, es un duelo fuertísimo. O sea, yo viví 25 años fuera de mi tierra natal, que es Durango, tan chulo y bonito, y me regresé en gran medida hace 3 años, 4, para que Constanza, mi niña que tiene 9, y para que mi niña, también chiquita, mi niña interna, pues conviviera con sus papás, ¿no? O sea, 25 años fuera y de repente llegar y verlos con canas, que caminan despacito, que se les caen las cosas, que oye, es que ya no quiero manejar, ¿me puedes llevar a comprar algo? O sea, es así como
un duelo diario, creo yo. O sea, al final la vida creemos que nos espera, como tú decías, ya, pues hasta los 100 o a los 80, pero en realidad la vida nos espera todos los días. O sea, porque igual ahorita acabamos este podcast y ya, mañana va y, o sea, la noche ya me morí, me dio un infarto y se acabó la vida, ¿no? O sea, la vida tendríamos que irnos a la cama todos los días en paz, sin deudas de ningún tipo, pero principalmente como sin deudas con los papás, porque creo que esas carcomen el alma, ¿no? O sea, tener como estos pendientes de no estuve, no los cuidé, no hablé por teléfono con ellos, me hablaba mi papá todos los días y yo, es que estoy ocupada, o es que tal, o es que no le contestaba el mail o me mandaba estos mensajitos que mandan luego las personas adultas por WhatsApp, que bueno, o sea, son una cosa hermosa, ¿no? O sea, sí, pero puede hartar si no estás como en el mood de poderlos disfrutar, ¿no? De el piolín y que seas feliz y que Dios te bendiga y cosas así que tú, ok, gracias, sí, yo también, ¿no? O sea, pero disfrutar desde estas cosas, o luego, en mi caso, por ejemplo, a veces me veo entre dos niños, ¿no? O sea, Constanza que tiene 9 y mi mamá que tiene 70 y tantos. Y como, espérate, no te pelees, y no, pero es que ella me dijo, y es que ella quiere llevar no sé qué, y yo, pero calmadas, o sea, ¿no? Y es como, de verdad ahora, poder hacer esta pausa diaria, yo, Lolita, y poder disfrutar esa escena, porque quizá al día siguiente ya no la tenga. O sea, igual mis papás pues están sanos con sus achaques de la edad, quizá habrá papás que se muevan más que los míos, pero pues podemos convivir, compartir, pero de verdad es un duelo de todos los días. O sea, híjole, ¿qué tal si mañana ya no, no? O ahora los funerales ahora son, es que se murió mi amigo, acompáñenme, el papá, ¿no? Los papás de mis amigos ya están eh, partiendo a otro plano y es como, híjole, ¿y qué tal si ahora me toca estar ahí, ¿no? O en poco tiempo, o en cuánto, y qué voy a hacer, y bueno, o sea, que me parece hermosísimo, pues poderlo hablar así como es, porque de pronto incluso estás cansadísimo estar cuidando a alguien que está en el invierno de su vida, ¿no? Es pesado, es cansado. No sé qué sea más pesado, porque no, yo no he cuidado a alguien de esa edad que cuidar a alguien que está pequeñito, ¿no? Yo creo que es más pesado lo otro. O sea, cuidar a alguien que está en el invierno de su vida y es cansado, es agotador, a veces dices, ya que se acabe esto, por favor, pero luego, ay, no, mejor si quiero seguirla abrazando, seguirlo abrazando. O sea, eh, la emoción, creo yo, es como tristeza, pero poder agradecer y disfrutar el instante. Y como decías, por ahí ya también que queremos llegar saludables a esa edad, bueno, pues hay que hacer pesas, ¿verdad? O sea, para tener masa muscular y podernos sostener y que no haya fracturas de cadera o caídas que luego son las que nos llevan como a pique, ¿no? Entonces, Ujú. sí creo que es. Ese Sí, sería justo. como, perdón, Tarán, tarán, ¿quién sigue? ¿voy yo o tú, Idalia? Sí, sí, dale. Ok. Digo yo Mariana, que que esa tenía es la mano levantada. una forma de honrar a los el empezar a construir o hacer en la vida misma aquello que veo que no estuvo bien, ¿no? Como también aquello, copiar o eternizar aquello que sí estuvo muy bien. Es como esa forma de honrarlos. Es como lo que mi mamá nos legó, en ese sentido. Mi mami y mi papá, muy saludables, caminaban todos los días. Mi mamá 78 años, mi papá 90, y mi papá ahorita tiene 94. Mi mami falleció ahorita en diciembre con 81 años. Pero pues lamentablemente por un momento me imagino yo, de mal humor, del genio que mi mami tenía y mantenía tan fuerte, un ACV, fue lo que generó en ella toda esa situación, porque de lo contrario mi mami muy saludable.
Y en relación a los duelos de los que Lolita estaba comentando, que son día con día, pues se vienen a experimentar realmente cuando ya uno empieza a sentir esa ausencia, ¿no? O sea, más que, bueno, la lentitud y que se les caen las cosas y que requieren de la ayuda de uno, que es cansado, por supuesto, pero cuando, por ejemplo, las situaciones de la demencia hacen que ya casi no habiten ese cuerpo con conciencia, ¿no? O sea, como que ya no te reconocen. Entonces ese es el primer duelo, o sea, ya es ver que la otra persona ya casi que no está ahí o no hace parte de este mundo consciente y él ya no me recuerda, es como que ya no está, ¿no? Ya no está ahí mi mamá. Sin embargo, cuando ya no está realmente, es cuando al final uno dice, wow, este sí es el duelo. Sí, es fuerte, o sea, es fuerte de pensar que la mamá, como lo pensábamos nosotras, era eterna en medio del velorio, rezando el rosario, porque pues somos de la fe católica, yo no rezo el rosario, pero era digamos, lo que a mi mami la nutría es que casi que nosotros fuera del lugar sentíamos que estaban rezando o estábamos allí por otra persona, no por mi mamá. Y era muy fuerte volver a entrar y ver que estaba ahí mi mamá, que ya no era ella. O sea, es una sintonía de emociones muy, que uno no se alcanza a imaginar, la verdad. O sea, por más digo yo, por más que uno insista y pretenda, se puede preparar, pero creo que para cada cual es particular y diferente, ¿no? La situación, la sintonía, la emoción, el duelo mismo. Y sí, pensaba yo que mi mamá era eterna y fue doloroso el verla partir, Mm. porque pudimos estar todas desde la virtualidad y mis hermanas presentes, acompañarla hasta que ya no estuvo, hasta que ya se desprendió, porque fue haberla visto y acompañado hasta ese momento, que me llenó de gratitud por esa situación, pero el hecho de los duelos, como tal, sí es algo, creo que, no sé qué opinarán ustedes al respecto, pero cómo prepararse uno para eso, no sé cómo sería prepararse para eso. Mira, si quizás no haya una preparación específica, puntual y única. Ya la vida de por sí naturalmente lo va preparando a uno. Una ACV, está en la clínica, el pronóstico. Uno, la vida con esos últimos sucesos lo va preparando a uno. Pero por eso amo tanto la psicología, porque de alguna manera uno sí, con una terapia, una asesoría, una conversación con un profesional le puede dar uno una perspectiva de cómo enfocar el duelo para no perder pues, la funcionalidad también, para poder responder. O sea, en mi caso, hija única, no me veo enloqueciéndome cuando muera mi mamá, pues no me va a hacer funcionar, no me puedo enloquecer ni, de, o sea, tendré que vivir mi duelo con mucha conciencia, llorar cuando tenga que llorar, resolver y firmar, hacer, porque es lo que toca, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos también lo van a uno como enterando, ¿no? Poco a poco. Como decías tú, salían y volvían a entrar y como, ay, es mi mamá o es otra persona. Claro, hay mucha confusión, ¿no? Pero yo creo que unas buenas sesiones, un regalo que uno se haga para poder como prepararse de alguna manera o entrenarse, quizás, no sé. Creo que no, ninguna de esas expresiones queda, pero sí tener em, ese campo un poquito más aplanado. Sí, o Y que sea, se va tener también, tu caja de herramientas para, pero creo eso, que lo que decía Lucia es que no o sea, no sabes cómo te va a pegar. O sea, claro, entonces no tienes cómo prepararte porque no sabes cómo te va a pegar el hecho de sí, que ya no exacto. estén tus papás. Entonces sí prepararte, como dices, con alguien en quien confíes, que puedas tomar una terapia y tener tu caja de herramientas y tener como tu paracaídas para poder caer en blandito
pero en Mm, realidad no sabes cómo te va a pegar, pero también creo, como dices tú, que la vida te va preparando, pues es que la vida te va preparando con todas las etapas y todos los duelos que vas viviendo en cada etapa, porque cuando termina sí. la primera infancia vives un duelo y extrañas esa niña que fuiste, ¿no? Y luego Mm, pasas a la adolescencia y el adolescente extraña ese segunda infancia y luego pasa la adultez y los papás también vamos viviendo duelos con ellos, ¿no? De, ay, mi bebé ya no es bebé, ay, mi adolescente ya me odia, mi adolescente ya no me quiere, ya no es mi fan. Y sientes horrible que se van separando de ti y vives otro duelo, aunque es un duelo raro porque es, por un lado te da tristeza y por otro lado te da orgullo y dices, ve nada más en qué se está convirtiendo mi pollito, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de la vida, pues sí, todo el tiempo estamos viviendo duelos y eso te prepara para vivir el último duelo, que además es algo que, como les digo, yo pienso mucho porque digo, a ver, siempre, o sea, cuando la primera comunión y lo ves hacia los grandes, ¿no? Ay, la primera comunión, ya me va a tocar a mí, si es que hicieron la primera comunión, ¿no? Pues ya me va a tocar y luego los 15 años, wow, ya me va a tocar estar ahí metida en el vestido, en el viaje, no sé qué, ya me va a tocar. Y luego casarse, wow, sí, ya me tocó, me casé, salí con tu vestido de novia y toda emocionada, ya me tocó. Pero también te va a llegar el momento de estar en el ataúd, ¿no? Y yo lo pienso mucho, o sea, como ya pasé la etapa del bautizo, ya me tocó el bautizo, ya me tocó, ya me tocó la primera comunión, ya me tocaron los 15 años, ya me tocó la boda, ya me tocó el divorcio, mm. y pues lo Pero que sigue Idalia, que me yo toque. creo que, claro, pero yo creo que ahí también tiene mucho o todo que ver la idea que uno tenga de lo que es eso. Porque uno no sabe, como decían, cómo le va a pegar la muerte. Nos va a pegar de acuerdo a lo que creamos, pensemos de la muerte. No Sí, hay de claro, por otra. O sea, supuesto, si pero yo de siento todas que es formas. el, ajá, si no, de todas formas es un abismo que nos está esperando y todos vamos rodando para allá, ¿eh? Unos rodando y otros acelerando Nomás no y sé. otros arrastrándose, Lorencita, pero vamos. ahora que hablas, quisiera como también, para que siga habiendo como esta nutrición de ideas en relación al que uno, o sea, además del duelo y esto, luego la sensación de orfandad. O sea, ese sentimiento de estar huérfana a mis 50 y tantos. Sí, sí, Dios mío, yo pensé que eso solo se sentía cuando uno era niño o adolescente, ay, me hizo falta, que hicieran falta los papás. Pero uno dice, no, pues ya yo tengo hijos y ya estoy grande y ya todo, ¿no? Todo el tema. Pero caramba, es que se siente uno huérfano, así solito, o sea, se siente uno con esa emoción y ese sentimiento ahí que duele y que nos llena de pánico. O sea, a mí creo que a todos mis hermanos nos llenó de esa inseguridad, o sea, como que falta mi mamá, o sea, me siento huérfano. Es algo que, digo yo, también hay preparación para sentir esto, o cómo llega uno a ese sentir, a sentirse huérfano, porque yo, mi mami se sentía huérfana a los 80 cuando tuvo una cirugía, extrañaba a su mamá, decía, ¿por qué mi mamá no está aquí para abrazarme? Estábamos sus hijas, pero mi mami estaba extrañando el abrazo de su mamá, ¿sí? Es una cosa que a mí me, me tocó y cuando lo viví recordé a mi mamá extrañando a su mamá a sus 80. Me parece profundo lo que somos los seres humanos. O sea, le Sí. encuentro muchísima profundidad a toda esta dinámica de vivir. Yo creo que esto que dices, sí, ahorita, y digo, y porque lo estoy viviendo, porque pues estoy recién operada, ¿no? Esta cara no crean que es porque no me pinté nada más. Eh, justo mi mamá no pudo estar cerca de mí en esta cirugía, ¿no? Me acaban de operar hace 3 días. Y nos hablamos por teléfono y me decía, es que, ¿por qué no te vienes para acá? Pero era muy complejo, ¿no? Y creo que también algo que es importante y un poco pensando en esta pregunta que tú lanzas, es aprender también a irse maternando a uno,
Ujú. Es como poder integrar a esta mamá y a este papá y lo que te dieron y lo que no. Digo, porque también estamos hablando de papás y mamás que han sido muy nutricios para nosotros. Pero también hay madres y padres narcisistas y hay padres y madres eh, muy complejos, ¿no? Pero lo que dieron y lo que dieron con lo que no dieron, finalmente que se puede incorporar, ¿no? Como para este eh, autocuidado. Y entonces son como dos bandas, ¿no? Por un lado, el, lo que queremos darles a nuestros padres y podemos darles en esta nueva etapa que ahorita creo que Lolita era la que lo decía, ¿no? Cómo suele ser la etapa de los viejos, ¿no? Que ahora, bueno, también cuesta trabajo decir viejo, ¿no? Y entonces le llamamos adulto mayor, adulto en plenitud. O sea, como le vamos cambiando la cosa De porque tercera edad. si la tercera edad, la edad de oro, Es que ese es otra cosa, otro sí, tema, o sea, que es lo yo como decía al fin, porque la etiqueta, o sea, somos adultos, somos seres sí, humanos, ya. pero por ejemplo, o sea, si pudiésemos verlo como en los temperamentos, pues sí, los niños chiquitos son aire, ¿no? Temperamentos sanguíneos, todo les fascina. Los adolescentes, fuego puro, ¿no? Y quieren cambiar el mundo y empujan y van. La etapa, pues a lo mejor en la que nos encontramos eh, nosotras, pues es tierra, es la melancolía, es un poco, ay, pero el dinero, ay, pero el trabajo, ay, pero los hijos, ay, pero la casa, pero etcétera. Y pues ya los viejos están en una etapa más como flemática, que tiene que ver con el disfrute, con lo lento, con un ritmo distinto, ¿no? Y creo que también poderlos eh, contemplar, saborear, ¿no? Como en esta etapa es un regalo, entendiendo que no están al mismo ritmo que nosotros, entendiendo que también probablemente eh, sus virtudes y sus errores se hacen más agudos mientras más grandes somos. O sea, quien fue necio, bueno, se hace necio y medio también en, en, en la edad de la vejez, ¿no? Y, pero también hay una carga distinta de conocimiento y de experiencia que podemos atesorar. Y yo creo que cuando uno también va verbalizando más el hecho de en algún momento va a llegar y hacernos esta pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar en ese momento conmigo? También tiene que ver con lo que fuimos sembrando antes, ¿no? Se dice que 10 años antes, o sea, si ahorita tenemos 50, bueno, 47, pero pongamos Shh. 50, bueno, ya lo dije, pongamos 50, Porque, es como, ¿cómo quiero estar en 10 años, no? Y entonces ahorita me empiezo a alimentar así, me empiezo a mover de tal manera y también empiezo a tener un propósito, porque aunque estén o la vejez ya se esté en una etapa más flemática, eso no quiere decir que iguala sin sentido. Entonces, yo creo que una parte que nos va a mantener vitales, porque cuando morimos lo que se desprende es el cuerpo vital, ¿no? Ahí es cuando vemos el cuerpo físico en su mayor esplendor, ¿no? O sea, no hay más. Es el cuerpo sin vida, es el puro cuerpo físico. Pero la vitalidad no solamente nos la da el alimento, el agua, lo que comemos, también nos da el sentido de vida. Entonces, eh, creo que sí es importante que, pues ahora y tú que nos estás escuchando, pues también es como qué me da sentido de vida. Y a partir de ahí, pues también como qué tipo de cuidado y de vínculo quieres hacer, eh, si es que todavía tienes a tus padres, pues en relación a ello. Y también eso va a dar como un tono distinto a la despedida y sobre todo cuando se empieza a verbalizar, ¿no? Yo sé que un día te vas a ir. ¿Qué quieres que hagamos cuando te vayas? Yo este fin de semana, yo pensé que yo me iba antes que ellos, ¿eh? O sea, de veras, fue un momento de dolor tan intenso que yo dije, yo me voy a morir antes que ellos. Y en algunos casos también eso es posible. Entonces,
Y es más difícil porque para un hijo sin padres existe la orfandad, pero para un padre, para unos padres sin hijo, no hay ni siquiera palabra para describirlo. Sí, es muy importante eso que dices, Mariana, es parte de la nutrición holística y de hecho esa es la parte, la principal. Si no hay un propósito de vida, la demás, la nutrición, la alimentación puede llegar a ser incluso deficiente porque, pues porque estás deprimido, porque no le encuentras sentido a la vida, entonces ¿para qué como? ¿O como poco? ¿Para quién cocino? ¿Para qué? ¿No? Entonces sí es parte fundamental de la de nutrición de llegar un ser bien. humano, el tener sentido de vida. De hecho, las personas que, bueno, lo he observado, las personas que se jubilan y ya no hacen absolutamente nada más, que pierden el sentido, porque además ya se fueron los hijos, por supuesto, y viven en su casa con sus nietos, en su casa, lejos, se mueren, terminan por morirse, porque es como, pues ya, ¿para qué vivo? ¿No? Y se dejan morir. Y pues es súper importante también ver cómo, o como dices, 10 años antes, ir pensando, que es lo que yo les decía, ¿no? Como pienso mucho en eso, ¿cómo quiero llegar a vieja? ¿Cómo quiero que sea esa vida? Claro que, bueno, a veces se interponen obstáculos en esos sueños que no están bajo nuestro control, pero lo que está dentro de mi control, ¿cómo lo quiero, cómo quiero que sea? ¿Cómo lo quiero vivir? Y en base a eso, pues voy haciendo, tomando acción todos los días para poder tener la mayor cantidad o más bien la mayor probabilidad de llegar a vivir como lo quiero, disfrutando de la vida en una carcajada, morirme a Y los fíjate que, 90. o sea, ahorita que dices, que dicen esto de como cómo quiero llegar a la vejez, al invierno de mi vida, yo creo que hoy en día, ya nada más digo esto y vamos cerrando, porque si no aquí seguimos 3 años chacoteando, ¿no? Eh, que es importante tocar es que de pronto nos invitan el sistema, los medios, la medicina incluso, como a estar eternamente jóvenes. Y es hasta se vuelve como una subcultura, una cultura en distintos países o espacios de este planeta Tierra. El no, la arruga, no, qué horror, es que ya estoy viejo. Incluso decir la edad, no, o sea, es hasta como le preguntas a alguien la edad y es como, ¿cómo me preguntas la edad? O sea, Claro, no me pregunten cuántos sí, años tengo, eso no me, obvio. no me cuestiones, ¿no? O, ay, oye, te recomendaría que te pusieras Botox, ácido hialurónico, y bueno, o sea, digo, por irnos a lo más light, ¿no? Que hay. Y esta peli fenomenal de la sustancia creo que nos invita mucho como a esta reflexión y creo que va ligado con esto que decía Lucía, de, o sea, desde cómo voy acunando mi muerte, o sea, mi vejez, ¿no? O sea, las células, claro que envejecen, ya no están igual, o sea, la boobie ya no es lo mismo que a los 20, o sea, obvio, y qué padrísimo que no es igual, o sea, pero va a depender de la perspectiva con la que lo vea y en esa medida, pues, llegaré de una manera distinta al invierno de mi vida y viviré el invierno de la vida de mis papás o de las personas cercanas a mi corazón, pues también desde un lugar mucho más sabio, mucho más tranquilo y no como con esta, es que tiene que ser eterno, ¿no? No, pues todo se acaba. Así que, Y hay una propuesta de Access Consciousness que dice que, que llegar a viejo, o sea, que envejecer es una creencia, o sea, todo lo que implica envejecer, no que no quieras envejecer o que no vayas a envejecer, pero todo lo que implica envejecer también son creencias, ¿no? Como se me tiene que poner el pelo blanco, no necesariamente se tiene que poner el pelo blanco, no necesariamente te tienen que salir arrugas, no necesariamente te tienen que doler las rodillas. Y bueno, a mí me gusta creer, porque lo he visto en otras áreas de mi vida, todo,
todo nace a partir de un pensamiento y a partir de lo que crees, como las enfermedades también. O sea, ponte los zapatos porque si no te vas a enfermar y te lo dijeron toda tu vida y entonces ahora no puedes andar sin zapatos, ¿no? Me ha pasado, o sea, me lo han contado, yo Total. no es mi caso, pero varias personas en mi vida me han dicho, es que no me puedo quitar los zapatos porque si me los quito me enfermo. Y entonces pregunto, ¿y qué te decían tus papás cuando eras niño, no? Entonces, Y la bueno, vida te dice esa es otra concedido. propuesta, ¿eh? La vida te dice concedido, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, bueno, pues esa es otra propuesta y también contribuirte con los pensamientos que tienes acerca de la vejez, que vamos a morir, sí. O sea, eso es inevitable. Nos va a tocar estar en el ataúd un día. Espero que todavía falte mucho para que sea mi turno, porque todavía estoy muy feliz aquí, pero sí nos va a tocar. Y eso es como inevitable y pues las emociones que surjan pues también serán inevitables, ¿no? Yo quisiera dejar una frase de un señor que se llama William Hasley. La peor vejez es la del espíritu. Así que vengan las arrugas, pero el espíritu lisito, ¿ok? Lisito. Pero si tienes el espíritu joven, también la cara. Claro. Ándale, muy bien. Ay, pues creo que hemos llegado al final de este podcast, ¿verdad, A mí Mariana? solamente me gustaría, pues, poder, hay una serie que me gusta mucho en Netflix, es Cómo vivir 100 años, los secretos de las zonas Ah, azules. Y eso, pues, te hace pensar mucho. Creo que lo importante es empezar a pensar y a imaginar, y bueno, pues eso nos puede llevar a crear. Y bueno, pues... Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy. Si te gusta, compártelo. Y bueno, pues nos vemos pronto en un episodio más de Reinas hasta donde tope. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Mi nombre es María Ana. Mi nombre es Lorencita Saavedra. Lucía, Lolita mi nombre es Lolita Luna. e Idalia. Genial, pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Besitos. Chao, chao. Gracias. Bye Chao. bye. Bye. gracias. Listo, chicas. Bueno.